trabajo de recuperación. Dentro del trabajo de recuperación hay un trabajo que hacemos de estimulación de la fascia. Hay un trabajo determinado, ¿sí?, en cuanto a elongación por cadena muscular. Hay un trabajo regenerativo. Y como trabajo de activación para el partido siguiente hay un trabajo de visualización. Así es como intentamos manejar el regenerativo, que siempre, generalmente, intento hacerlo al día siguiente. Al principio, la verdad que intentaba hace muchos años intentaba hacerlo el día del partido. Yo sentía que no me daba el resultado que yo buscaba porque el jugador ya está cansado, no tiene ganas de... sobre todo mentalmente queda muy agotado y no tiene ganas de nada, sobre todo si llegaste a perder, ¿no? Sí, seguro, sí. Entonces lo fui cambiando y hacemos baño de hielo y el trabajo de recuperación al otro día. ¿Nos explicas un poquito el trabajo de visualización? El trabajo de visualización lo hago también hace varios años, realmente me resulta interesante. El cerebro no puede discriminar entre una situación imaginada o vivida realmente. ¿Sí? Entonces, lo que intento hacer es vivir situaciones que se van a dar en el partido de antemano, en donde el jugador está asociado o disociado. Asociado se llama cuando yo me estoy viendo desde dentro, y disociado cuando yo me estoy viendo, por ejemplo, como si me estuviese viendo a mí mismo desde la tribuna. ¿Sí? En función de eso, miro, ¿sí?, cómo me estoy moviendo, cómo estoy en cuanto a fineza, cómo estoy de coordinación, cómo estoy de potencia, si estoy chispeante, si estoy medio dormido, con qué energía. ¿Sí? Se dice que una visualización de 10 minutos es equiparable a 60 minutos de realidad. ¿Sí? Entonces, la verdad que hace muchos años que lo hago. Con los tenistas se hace mucho. ¿Sí? Lo incorporé también con los jugadores de hockey. Me gusta hacerlo. Hay jugadas determinadas en el hockey. Bueno, es una jugada que se llama corner corto, en donde hay un arrastrador, ¿sí?, en donde necesita determinada precisión en el momento, ¿sí?, determinante del partido. Y bueno, eso tratamos de entrenarlo, ¿sí?, en momentos con visualización. Clarísimo, muy interesante. Es realmente interesante, sí. Muy interesante. Otra preguntita, y hacemos un fin de segundo bloque, ¿te parece? Muy bien. ¿Cómo coordinás el entrenamiento físico con el entrenador? Porque a veces yo que veo mucho del fútbol y me pasaba esto, ¿no? Que a veces costaba esto de la comunicación con los entrenadores, de, bueno, quién hace el trabajo físico, lo técnico-táctico, juntarse a planificar. ¿Cómo lográs esa comunicación, ¿no?, para poder ya tener todo armado y bien planificado? Sí, bueno, como todo, no es fácil, pero tiene que haber, me parece, bastante diálogo. A medida que se va acercando la competencia, la prioridad tiene que ser del entrenador, porque necesita ir definiendo los jugadores que va a citar para el torneo, y para eso necesita tener aceitado el planteo táctico. Entonces los tiene que ver. Y si los jugadores están completamente cargados, no pueden expresar todas sus virtudes, ¿sí? Entonces, hay momentos en donde intento que el entrenador entienda que van a entrenar y van a estar cargados, que no van a estar al 100%, ¿sí? Pero a medida que se va acercando la competencia, tengo que entender yo que la prioridad ahí la tiene el entrenador, ¿sí? Tiene que haber mucho diálogo, me parece. Concuerdo. Si esto de trabajar con frescura o trabajar con fatiga, ¿no? Exacto. Que en definitiva, las dos cosas son importantes, sí, porque cuando uno tiene que jugar, en el caso del hockey, que juegan, por ejemplo, en los torneos internacionales, juegan 2 días seguidos, un día de descanso y 2 días seguidos. Entonces, el jugador no siempre va a jugar fresco, ¿sí? Al segundo día, al tercero y al cuarto, el jugador ya tiene mucha carga encima, en donde es muy intenso el trabajo. Sí, concuerdo, sí. Bueno, Mati, no sé si tenemos alguna pregunta más, ahí para terminar el segundo bloque. ¿Está por ahí, Mati?
sino que pregunten ellos. Que hagan el micrófono si que pregunten. Acá si no tenemos una pregunta, Rodri. Acá, vamos a, acá. Las preguntas. Eso. Hay varias preguntas. Bueno, a ver qué dice. Acá hay algunas preguntas. Vamos acá. ¿Esto puede ser? Acá. Está. Sí, toman los micrófonos. ¿Algún entrenador se cuestionó tu metodología de trabajo? ¿Cómo la tomaste? ¿O cómo la tomarías? La realidad es que, siendo sincero, soy más cuestionado, les diría, por algunos preparadores físicos que por los entrenadores, sinceramente. Pasan los años y mantengo cierto estilo de trabajo que es más tradicional, por así llamarlo. Y bueno, la verdad que hoy en día se ve más quizás otro estilo de trabajo. La realidad es que si yo tuviese 25 años, me sentiría más presionado a decir, no, tengo que cambiar. Si no hago esto, que es lo que se ve como lo último, voy a estar afuera. Y como ya tengo 50 años y no soy nuevo, siento que tengo mi estilo de trabajo, ¿sí? Y lo trato de mantener, ¿sí? Porque tengo también mis fundamentos. La realidad es que lo que pienso es que no es determinante un estilo u otro. Lo que sí a mí me parece determinante es lo que vos le podés hacer sentir emocionalmente al jugador. Lo que vos al jugador, si vos pudiste tocar una tecla, ¿sí? Que el jugador hizo que exprese su máximo esfuerzo, su máximo rendimiento, ¿sí? No se olvida nunca más lo que le hace sentir emocionalmente el jugador. Al margen se puede acordar de me hiciste hacer tal trabajo, tal otra, pero lo que le hiciste sentir emocionalmente, eso sí es determinante y no se lo olvida nunca más. Entonces, la verdad que hay muchos estilos de trabajo, pero yo intento sostener el mío a medida que pasan los años con cosas que voy agregando que siento que me aportan, ¿sí? Al estilo de trabajo, pero tengo esa esencia e intento sostenerla a medida que pasan los años. La otra vez, mirá, me acuerdo, hay algo que me quedó, que dice que si tu propuesta suena igual a la de todos, lo único que te queda para competir es el precio, ¿sí? O sea, hay algo que a vos te tiene que caracterizar que es de tu estilo, que tanto el jugador, los dirigentes y el entrenador dicen, no, necesito que tal sea el preparador físico, no por el precio, sino por su estilo de trabajo, por su forma de trabajo y lo que cree que se le puede brindar al equipo. ¿Sí? Sí, concuerdo 100%. Es identidad, ¿no? Que le da a uno sus métodos, sus metodologías, una identidad que no se negocia, digamos. O sea, más allá que haya otras campanas, no confundirse ¿sí? Con una identidad propia, ¿no? Sí. Es importante. Es ir forjándola, ¿no? Es como ese condimento que tiene esa salsa especial que tenés vos solamente, que nadie más la puede igualar, ¿no? Sí, concuerdo con vos. Bueno, vamos a otra pregunta. Ahí se escucha. Ahí está ahora. Mati. Ahí va. Ahí está Mati, sí. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Qué nos puedes aportar para el trabajo del gimnasio en nadadores amateur más relacionados a las pruebas de fondo? Mirá, en principio, lo primero que tengo que decirte es que no trabajé con nadadores. Entonces, la realidad es que no tengo esa vivencia tan importante como para poder opinar sobre el entrenamiento o la preparación física de natación. Lo podría decir desde el sistema energético, sí, pero la verdad es que nunca trabajé con un nadador de fondo. ¿Sí? Entonces, la verdad que no suelo opinar de deportes en los que no trabajé para no hablar sin saber. Lo digo con toda sinceridad. Hay que, a medida que uno va transcurriendo, me parece que no tiene que tener vergüenza en decir en determinadas
situaciones que se dan, el decir, no, mira, eso no lo manejo o no sé, porque eso además que genera credibilidad en el jugador. ¿Cuántas veces habrán visto a preparadores físicos que hablan de medicina, hablan de táctica, hablan de técnica, y son todólogos? El jugador eso lo lee a la semana, ¿sí? Entonces, intento dentro del equipo que entreno dedicarme a la parte física, ¿sí? y opinar dentro de lo que puedo, ¿sí? Cuando me preguntan, ¿sí? Lamento no contestarlo, perdón. Perfecto. Vamos con la siguiente. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta en relación a los ejercicios de resistencia durante la periodización en el ciclo ATR. Por ejemplo, en los momentos donde se está trabajando fuerza máxima y posteriormente ejercicios de fuerza explosiva, ¿es correcto continuar con el entrenamiento de la resistencia o se deja de lado para priorizar la fuerza y la estructura? Y de ser así, estos trabajos de resistencia bajan en algún momento de alguno de estos 3 momentos ATR. No, o sea, cuando yo entreno la fuerza máxima, me dedico netamente al metabolismo aeróbico. De forma fraccionada, con método de Fartlek o con método intermitente, ¿sí? Siempre la segunda semana es con método intermitente porque se relaciona con los tiempos de esfuerzo del juego, ¿sí? Pero cuando entreno la fuerza explosiva, no dejo de trabajar los aspectos metabólicos. Ahí entreno la resistencia y la potencia anaeróbica láctica de forma fraccionada la primera semana, y la segunda semana, como el video que mostré antes a mí me gusta llamarle aplicativos, en donde llevaban y traían conos, hay posturas relacionadas con el juego y esfuerzos relacionados con el juego, ¿sí? que a mí me interesa mucho hacerlos y mantenerlos, ¿sí? Pero no dejo de trabajar las dos cosas, tanto la fuerza explosiva, ¿sí? En esa semana, que son 2 veces por semana, no el mismo día la parte metabólica, ¿sí? Con días alternados, ¿sí? Empezamos con la fuerza explosiva, al día siguiente un trabajo metabólico anaeróbico láctico, ¿sí? Seguramente hacemos un corte en relación al seleccionado, por ejemplo, ¿no? Hacemos un corte, ¿sí? A mitad de semana, ¿sí? Ese día entrenan en el club y después jueves y viernes generalmente volvemos a trabajar. Un día la fuerza explosiva y otro día el metabolismo anaeróbico láctico. No sé si respondí lo que me preguntaba. Pueden ir poniendo ahí en el chat. Mientras tanto, vamos con... Ahí va. Sí, te pusieron el pulgar para arriba. Algunas preguntas de Alicia. En un momento yo me cambié de máquina, así que quizás alguna se repita, pero por las dudas vamos con preguntas de tenis, ¿sí? ¿Cuántos picos de forma se pueden lograr por temporada en un tenista profesional? ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Cuántos picos de forma se pueden lograr en un tenista por temporada? En un tenista profesional por temporada. No está establecido en realidad. En función de la cantidad de competiciones que tenga, ¿sí? Hay que armar los periodos de entrenamiento, ¿sí? De esas 5 semanas, el jugador va a tener que ir jugando, ¿sí? En esas 5 semanas. No es que va a tener esas 5 semanas sin competencia para llegar a ese punto. Entonces, la realidad es que yo creo que es difícil poder pronosticar, es decir, va a tener tantos picos de forma. No sería del todo real, como me parece que sería más aplicable o más realizable en atletismo, ¿sí? No es eso, el jugador tiene que jugar todos los días. No lo veo como poder decir de antemano cuántos picos de forma va a haber. Tiene que haber, en relación a las competencias que hay que ver cuándo pierde, cuándo gana, y eso modifica la semana siguiente y la semana anterior. Bien. No creo que haya un número de picos de forma de antemano para decirlo. Igualmente, te pregunto, Rodri, igualmente me imagino que el tenista elegirá cuál es su torneo preferido o sus torneos preferidos a ganar en el año o a estar en mejor forma, ¿no? Claro. Sí, hay torneos en donde el jugador, como no le da quizás una importancia mayor a determinado torneo, uno ahí lo puede, no digo pasar por alto, pero usarlo a pesar de estar entrenando.
¿sí? Para llegar al torneo adecuado, ¿sí? Para llegar al torneo adecuado, ¿sí? En donde uno quiere llegar mejor forma y más liviano. Bien. Pregunta también Alicia, ¿cuál fue tu experiencia con los entrenadores de los tenistas profesionales con los que trabajaste? Y pregunta también si alguna vez se hizo difícil la comunicación o hubo diferencia de criterios en cuanto al entrenamiento del jugador. La primera pregunta que me hiciste, ¿cómo fue? Que se cortó en un momento. La primera parte dice, ¿cuál fue tu experiencia con los entrenadores de los tenistas profesionales con los que trabajaste? Y después si hubo alguna diferencia de criterios. Mira, en relación a David Nalbandián, en el periodo que a mí me tocó entrenarlo, que fueron 3 años, en ese momento no teníamos entrenador. ¿Sí? David no quería tener entrenador, solo teníamos kinesiólogo y preparador físico. Así que hay situaciones en donde ahí el preparador físico y el kinesiólogo absorben como funciones aspectos que los tendría que tener el entrenador, pero al no estar teníamos que absorberlo nosotros. Ahí decide muchas cosas, las decide el entrenador, el jugador en ese momento. En ese aspecto me parece que a pesar del talento de David, bueno, daba de ventaja porque no tenía entrenador, pero bueno, en definitiva el jugador ahí es el jefe. ¿Sí? Y bueno, si no quiere entrenador porque siente que no le aporta cosas determinadas en ese momento, bueno, hay que tratar de respetarlo, ¿sí? Sugerirle, pero en definitiva la decisión la tiene él. Y con otros entrenadores que me ha tocado trabajar con jugadores, por supuesto, hay momentos en que uno piensa distinto, ¿sí? Pero ya les digo, en el deporte hay una verticalidad y lo que manda es el juego. ¿Sí? Uno tiene la responsabilidad y la posibilidad de manejar, ¿sí? El acondicionamiento físico. Cuando hay diferencia de criterios, si son demasiados, y bueno, y ahí uno tiene que elegir, ¿sí? Pero no hay que cambiar el estilo que uno está convencido porque realmente se lo pide el entrenador, me parece a mí. Muy bien, vamos con otra pregunta. ¿Qué dicen los deportistas del trabajo de visualización? Porque es muy interesante ver los resultados que perciben. La verdad que a medida que el jugador lo va incorporando a la rutina, creo que empieza a verle los beneficios, ¿sí? En la visualización uno no solo entrena mentalmente determinadas situaciones de juego, como les decía, sino también, bueno, está Román, me parece conectado, o estaba, que seguro obviamente lo va a decir con mayor fundamento que yo, pero puede entrenar de alguna manera las sensaciones y las situaciones de éxito y las de fracaso al mismo tiempo. A mí me ha gustado en momentos en donde hacemos trabajos de visualización, poder visualizar de antemano situaciones en donde el partido va a haber quizás mucha gente en la cancha o es un partido determinante, poder vivir esas sensaciones antes de llegar, ¿sí? A vivirlas en la realidad. ¿Sí? Y me parece que el jugador le gusta, lo relaja de alguna manera, ¿sí? Sin llegar a dejarlo sin energía. Bueno, y ahí encadenamos con otra pregunta que estaba muy vinculada a esta, que la hacía Jessica, y dice, ¿qué métodos de motivación utilizás en los deportes de equipo individuales en momentos difíciles? Por ejemplo, pérdida de partidos, situaciones familiares y demás. Mira, yo creo que el preparador físico tiene que ser, además de saber de entrenamiento, tiene que ser especialista, me parece, en el manejo de los estados de ánimo y las emociones.
tiene que poder ver, tiene que ser muy observador y poder ver bien rápido cómo está el estado de ánimo del equipo, ¿sí? Si está completamente eufórico innecesariamente porque ganó, o si está completamente derrotado porque acaba de perder. Y en función de eso, tratar de hacer actividades, ¿sí?, que tienen que ver con lo emocional, ¿sí?, para tratar de dar vuelta a la situación anímica del equipo. Nosotros, desde lo socioafectivo en el entrenamiento, tanto en la parte técnico-táctica como en la parte de condición física, trabajamos con muchos ejercicios y situaciones que son competitivas, ¿sí? Eso me parece un aspecto que al jugador le gusta, lo levanta, lo disfruta, ¿sí? Y es donde me parece que expresa su mayor potencial y su máximo rendimiento en el momento que compite. No es lo mismo cuando uno genera pique de velocidad por correr que si hay un objetivo determinado de competencia, ¿sí? Lo van a notar. Lo que pasa es que no siempre habría que hacerlo de esa manera, porque hay momentos en que yo quizás al jugador no quiero que corra al 100% de intensidad, porque también genera mucho desgaste de piernas, ¿sí? Pero en relación a lo emocional, me parece que hay que tratar de ser muy observador y llevar a cabo actividades que puedan dar vuelta a esa situación en caso que uno perciba que el estado anímico del equipo no es bueno. Bueno, muy bien. Hasta ahora no tenemos más preguntas. Podemos ir con el tercer bloque si quieren. Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Permiso. Sí, Román, claro. no, perfecto. Primero te felicito, Rodri, sabes que te aprecio y te valoro mucho, y me confirmas algo que en realidad, digamos, se sabe pero no se ejecuta, y es qué importante sería poder integrar el trabajo psicológico, emocional, como decís, con un profesional especializado dentro de la preparación física. De hecho, no hay muchas experiencias, pero hay experiencias de trabajar preparador físico y psicólogo juntos. ¿Se entiende? Y vos me lo confirmás, Rodri, porque de alguna manera vos lo hacés. Entonces, ¿cuánto más por ahí, o posiblemente algún plus daría, si pudieras trabajar? Vos, como cualquier otro preparador físico, sé que es difícil, sé que no hay, quizás todavía no está instalado, sé que también los psicólogos tendríamos que prepararnos más, porque por lo que vos decís, por ejemplo, para hacer una visualización correcta, vos tenés que saber del deporte, mucho, de situaciones de juego, de momentos del juego, de momentos, más allá de supuestamente tendrías que ya saber cuestiones emocionales de las personas, eso lo tendrías que saber, pero yo te agradezco, lo escuché muy atento todo y agradezco que con tu experiencia y con tu capacidad vos puedas mostrarnos, insisto, ¿no? Qué bueno sería, porque esto lo hablamos siempre con los alumnos, no existe un entrenamiento físico solo o un entrenamiento técnico solo o un entrenamiento psicológico solo. Lo acabas de confirmar, al mismo tiempo que estás haciendo un trabajo que por ahí tiene preponderancia física, está influyendo en algo técnico posiblemente o en algo táctico y también en algo emocional. Entonces, no es que se puede separar el entrenamiento, bueno, vamos a hacer físico. No, vos estás haciendo un trabajo físico y de intensidad o depende la consigna y estás trabajando también, obviamente, la parte psicológica y también la parte por ahí táctica, ¿no? Pero bueno, te agradezco eso, quería hacer ese comentario. Me encanta escucharlo de alguien que tiene mucha experiencia porque confirma las ideas que tenemos. Nada más, gracias. No, a vos, Román, te agradezco por la opinión. La realidad es que yo veo al deportista como una unidad. Hay momentos que el jugador tiene ganas de entrenar, hay veces que no, hay veces que llora, hay veces que está contento, hay veces que tiene voluntad de levantar 100 kilos y hay veces que tiene ganas de levantar 50.
¿sí? Hay veces que está triste, hay veces que está contento, hay veces que llegó enojado, ¿sí? Y todo eso impacta en el rendimiento. Uno no puede pensar en un equipo o en un jugador netamente desde un sistema energético, porque no lo es. No lo es eso. Trabajamos con personas primero, ¿sí? Y en función de eso tratamos de abarcar el metabolismo anaeróbico o el metabolismo aeróbico, ¿sí? O la fuerza. Pero primero el jugador tiene que estar disponible desde la salud, tanto física como mental, desde lo volitivo, para poder entrenar, ¿sí? Y no siempre todo eso se da junto. Excelente. Eso es lo que te distingue. Antes dijiste que cada uno tenía su... Eso, Rodri, te distingue de todos. Un crack. Gracias. Bueno, seguimos con el tercer bloque. Bueno, ¿cuáles son las evaluaciones que no pueden faltar en una planificación de WICH? Bueno, en relación a las evaluaciones, hay varias, ¿sí? que nosotros mantenemos como estructura de evaluación, ¿sí? No me gusta, sinceramente, constantemente evaluar al jugador. Quizás debería evaluar más de lo que evalúo, pero al jugador no le gusta, sinceramente no le gusta. La verdad que evalúo cuando realmente sí o sí lo necesito porque tengo que dosificar, armar los grupos de trabajo, ¿sí? Y dosificar los planes de fuerza. Nosotros llevamos una evaluación en relación a la fuerza, de fuerza máxima. La realidad es que la evaluación de fuerza máxima tiene una variación diaria de un 18%. Entonces, en realidad, si uno evalúa una sentadilla profunda, ¿sí? Se dice que al otro día ese valor puede ser un 18% diferente. Entonces, la realidad es que no sería del todo adecuado, ¿sí? Pero ¿por qué hago ese? De la misma manera también evaluamos con un encoder, ¿sí? En donde ahí la carga se realiza por velocidad de ejecución. ¿Es más precisa? Sí, pero no todos los jugadores, ¿sí? Tenemos la posibilidad de evaluarlo de esa manera. Primero porque tengo 15 jugadores en Europa, en donde yo no le puedo decir de acá, che, mandame una evaluación con un encoder. ¿Sí? Porque primero que tiene que entrenar solo, porque en los clubes de Europa la condición física se tienen que cargar directamente los jugadores por su cuenta, ¿sí? Y acá tenemos solo 2 encoder para los 15 o 20 jugadores que entrenamos todos los días. Entonces, ¿sería más preciso? Sí. ¿Más práctico? No. Entonces tengo que buscar algo que sea coherente con todo el equipo. Por eso es que la evaluación de fuerza máxima la llevamos. ¿Tomamos con el encoder de acá? Sí, pero la realidad es que lo organizamos de esa manera con test de fuerza máxima. Tomamos trabajos, saltos en plataforma, ¿sí? Saltos en plataforma de fuerza. Tomamos 1000 metros, ¿sí? Como trabajo aeróbico. La verdad que hay muchos test. Yo me siento cómodo tomando el test de 1000 metros. En función de eso, ¿sí? Desarrollo la velocidad aeróbica máxima, ¿sí? Armo grupos de rendimiento y cada grupo tiene que trabajar en un tiempo y en una pausa determinada. Tomo 400 metros de velocidad y trabajo de velocidad corta de 20 y 50 metros. ¿Sí? Eso es lo que tomo de evaluación. Me sirve para armar grupo de trabajo aeróbico, anaeróbico y los trabajos de fuerza con porcentaje en función de las rutinas cuando trabajamos la fuerza máxima o la fuerza explosiva. Trabajamos del 80 al 95%, dentro de ese rango trabajamos la fuerza máxima, ¿sí? Y trabajamos entre el 30 y 50% de la fuerza máxima cuando trabajamos la fuerza explosiva. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿qué opinas de los GPS en los entrenamientos? Ahora que está tan de moda, bueno, ya se viene trabajando hace mucho tiempo con GPS, pero ¿qué opinas de su utilización en los entrenamientos y en los partidos? O si los utilizas o no. Sí, nosotros los usamos. Lo veo como que arroja datos importantes, pero no determinantes. Creo que el GPS te dice el cómo,
corriste, el cuánto corriste, a qué intensidad, pero no te dice el por qué y el para qué. Y eso sí es determinante. Para mí eso es más importante que lo otro. ¿Sí? El por qué vas a correr, ¿sí? A máxima intensidad. ¿Sí? Eso sí me parece determinante en un jugador. Y tiene que ver con el deseo de ir en busca de un objetivo y de conseguirlo. Lo otro nos permite calcular, ¿sí?, algunas cosas que tienen que ver con el entrenamiento, armar trabajos que tienen que ver más con la fuerza o con la resistencia, con la velocidad, en función de las dimensiones del juego y la cantidad de jugadores, ¿sí?, en un espacio determinado. ¿Sí? Llevamos, la verdad que de todas formas, un trabajo muy detallado porque nosotros ponemos los GPS en todos los entrenamientos y en todos los partidos. Y en función de eso, llevamos una variación de carga semanal y una evolución de todas las competencias del seleccionado argentino a medida que van pasando. Perfecto. Esto de que la preparación física, siendo deporte de conjunto, deportes abiertos, no tiene un fin en sí mismo, sino un fin más técnico-táctico, ¿no? Siempre. Sí, sí. Yo creo que además el dato está condicionado también por lo que plantea el rival. Seguro. ¿Sí? Un equipo puede correr, pero hay veces que el otro equipo no te deja. Seguro. ¿Sí? Vos querés presionar, el otro equipo te sale. O sea, se dan situaciones en donde el dato del GPS está condicionado. Seguro. ¿Sí? Entonces hay que contextualizarlo en función de cómo se dio el partido, mirar situaciones de juego que se fueron dando, de por qué los delanteros les implicó mayor desgaste, o cuando un equipo te presiona te implica mover a la defensa. ¿Sí? Esto de no correr más, sino correr mejor en la cancha. Exacto, sí. Me parece que está condicionado en relación al rival. Perfecto. ¿Sí? Pero son datos importantes, no digo que no. Perfecto. Bueno, ¿te puedo hacer un ping-pong? ¿Ida y vuelta? ¿Me preguntas? Sí. Bueno, hablando de diseños de planificación, obviamente ya sé la respuesta, pero igual los voy a tirar. Me tiene que decir uno de los tres. ATR, microciclo estructurado o priorización táctica. Si te hago un ranking, te diría que a mí me gusta trabajar con ATR, segundo, periodización táctica, tercero, microciclo estructurado. ¿Qué te gusta de la priorización táctica? ATR ya explicaste. Que tengo mayor control de la intensidad. Que yo puedo controlar mejor y dosificar la intensidad que en una situación técnico-táctica. Perfecto. ¿Y por qué microciclo estructurado el último? Porque veo la periodización táctica más real, que se basa más en el juego que el microciclo estructurado. No digo que esté bien lo que pienso, es un ranking que, no sé, yo hago, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, con respecto a las capacidades físicas o la estructura condicional, ¿fuerza, resistencia o velocidad? Me parece que la fuerza. ¿Por qué? Porque en el caso que no pueda trabajar todo, la resistencia de todas formas va a estar trabajada dentro del juego. Entonces me decido por la fuerza. Y la velocidad va a estar acorde a la fuerza. Que no se puede trabajar de la misma manera dentro de la cancha. Uno puede igualar algunas cosas, trabajar determinadas cosas, pero el trabajo en el gimnasio no se puede igualar en la cancha. Y la velocidad mejora dentro del gimnasio, no mejora en la cancha. La velocidad se mejora afuera, ¿sí? Con trabajos de haber levantado pesado, transformarlo en fuerza explosiva, hacer mucha cantidad de saltos y después ir a la cancha y trabajarlo en el juego. O sea, la fuerza como un entrenamiento complementario e importante, coadyuvante a lo que es el trabajo técnico-táctico. No solamente con cambio de dirección o con trabajo, digamos, de espacios reducidos, lograríamos es importante combinarlo con trabajos en el gimnasio. Exactamente, sí. Con respecto a la velocidad que dijiste, ¿la velocidad también la considerás como también con la parte más compleja también? No solamente gana el que sale antes, sino el jugador más rápido, sino el que leyó anticipó ante la jugada. Claro, sí. Trabajar la velocidad también de esa manera, más allá de la parte de desplazamiento, de fuerza. Claro, bueno, sí, ahí entra en juego también el talento del jugador que lee más rápido que otro, ¿sí? En el caso a nivel internacional, todos los jugadores son buenos, son hábiles, corren mucho, pero hay uno que lee más rápido las situaciones y cubre mejor, ¿sí?, los espacios que otro. ¿Sí? Entonces está siempre mejor posicionado y gana la pelota antes. Perfecto, parece clarísimo. Sí, concuerdo. De la misma manera que en el tenis,
Todos los jugadores son buenos, todos son potentes, pero los más talentosos pueden jugar con mucha precisión en un ángulo de cancha más abierto que los otros, ¿sí? Un jugador de mucho talento puede jugar mucho más cerca de las líneas que uno de menor talento, ¿sí? Todos son buenos, pero la diferencia la hace el ángulo, me parece, que pueden jugar más cerca de las líneas, ¿sí? Y que mentalmente es más fuerte. Pensás que la neurociencia, no está acá, ¿no? Pero ahora que pensás que la neurociencia influye en eso y colabora. Sí, por supuesto, me parece que todas las actividades accesorias me parece que suman de forma positiva. Sí. Perfecto, concuerdo. Bueno, hablando de esto de las estructuras del jugador, de separarlas, de unirlas, yo concuerdo que el jugador en la cancha se expresa como un todo, no por partes, pero en la hora de elegir, ¿no? ¿Métodos analíticos o métodos más integrales o ambos? No, me parece que ambos. Ambos. Están muteados, ¿eh? No se los escucha. Aparecen muteados. Aparecen como muteados, chicos. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. ¿Sí? ¿Se escuchó la pregunta y la respuesta o no? No. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Bueno, habíamos hablado de esto de cómo vemos al jugador, si como partes, digamos, o como un todo. Yo concuerdo que el jugador en la cancha se expresa como un todo, con todas esas estructuras y no por separado. Entonces, con relación a esto, métodos analíticos, métodos integrales o globales, o ambos. Me parece que los dos son importantes. Los dos son importantes. Te diría que en momentos donde tengo un periodo largo de preparación, hay muchos trabajos que hago de forma analítica y a medida que se acerca la competencia, me parece que el trabajo integral va tomando prioridad. Perfecto. Como que los extremos son malos, digamos, la idea sería combinarlos y... Me parece que sí. Y en porcentaje según a cuánto de la pelota estábamos o de los partidos. Exacto, sí. Bueno, ¿métodos continuos o métodos fraccionados? Más fraccionado e intermitente. Fraccionado e intermitente, sí. ¿El continuo lo usas para algo? ¿En algún momento? ¿Recuperación? ¿De alguna manera? Sí, como trabajo quizás regenerativo, ¿sí? Pero ya después, no. Hace muchos años lo usaba más, hoy ya no, la verdad. Bien. Y lo último, ping-pong. ¿Cargas máximas o cargas submáximas o ambas? Ambas. Como decía hace un ratito, si bien nosotros dosificamos las rutinas de fuerza en donde el jugador está evaluado y tiene que levantar un porcentaje de carga determinado, la realidad es que no es lo único que hace el jugador venir a levantar pesas. Además estuvo corriendo durante toda la semana en el entrenamiento, estuvo haciendo trabajos quizás analíticos, físicos, entonces no solo es decir tenés que levantar tal carga y el jugador lo hace. Hay momentos en que el jugador está fatigado o hay momentos que no tiene la voluntad de levantar pesado. Hay que tratar de ir leyendo eso. Cuando el jugador decirle, bueno, hoy hay que levantar pesado, hagámoslo, ¿sí? Y que el jugador se sienta predispuesto a intentar, ¿sí? Trabajar bien pesado. Los dos son importantes, me parece. Perdón, si les parece, tenemos algunas preguntas que están dejando acá en el chat. ¿Vamos con eso? Bien. Ricardo pregunta si alguna persona que hayas entrenado te llamó la atención por sus cualidades físicas o atléticas. Sí, varias, la verdad. En principio, bueno, Luciana Aymar, en un momento que me tocó entrenarla, tenía el segundo mejor tiempo en 400 metros de atletismo, dedicándose al hockey.
La verdad que eso me parece que es llamativo en una jugadora que entrena para una actividad completamente distinta. Evidentemente tenía una genética y un talento incomparable, ¿no? David, realmente uno, no sé, varias veces ha sido criticado David, pero cuando David estaba entrenado realmente era un toro y era difícil ganarle. Lo motivaban determinados torneos en donde él expresaba su máximo talento, ¿sí? Pero realmente era un toro, David. ¿Sí? Y bueno, he tenido, sí, otros jugadores de tenis, también físicamente muy buenos, jugadores de fútbol, equipos que eran muy, muy explosivos, que también me llamaba la atención. Sí, la verdad que hay muchos jugadores que físicamente eran distintos, no porque los entrenaba yo, sino porque tenían esa condición. Y yo intentaba mantener, ¿sí? o potenciar y aportarle algo a su virtud. Bien, muy bien. Francisco pregunta, ¿cómo fue esa transición de un deporte individual a uno colectivo? ¿Qué te motivó a hacer el cambio? Es que la realidad que en muchos momentos los hacía de forma simultánea. ¿Sí? Me gusta entrenar las dos cosas, tanto el deporte individual tiene cosas lindas como así el deporte de conjunto. Me gusta llevar cosas al entrenamiento del deporte de conjunto al individual y viceversa. La verdad que siempre lo intenté eso y la verdad que me sentía cómodo, ¿sí? Y sentía que me da resultado. Pero en pocos momentos estuve solo con un deporte de conjunto o individual. Solo en los momentos, por ejemplo, como cuando entrenaba a David Nalbandián, que la verdad me tenía que dedicar a eso solo porque tenía que estar de viaje constantemente. Y la realidad del deporte, si bien me toca entrenar el seleccionado, no es la única actividad que hago. Al mismo tiempo entrenaba club de hockey, ¿sí? Y al mismo tiempo los tenistas. Me ha pasado de trabajar en fútbol en primera B y al mismo tiempo tenía hockey a la noche y quizás los tenistas a la tarde, ¿sí? Momentos o épocas de mucho trabajo. Hoy no me da la energía. Muy bien, vamos con otra pregunta de Alicia. ¿Te parece que el método continuo puede usarse como entrenamiento volitivo? Puede ser, sacándolo no como método principal, me parece que sí. De hecho, muchas veces uso con los jugadores, intento sacarlos de su condición habitual del día a día de entrenamiento y hacemos actividades que no tienen que ver netamente con el deporte. Esforzarse jugando al hockey para un jugador de hockey en definitiva es lindo. Hacer una actividad que le implique convertirse en una persona tolerante a la frustración, hacer una actividad que no le gusta, sentir un cansancio distinto al que siente cuando juega. Bueno, no sé, yo creo que todas esas cosas al jugador lo enriquecen. Muy bien, vamos con la última pregunta que tenemos en el chat. La hace Fede. ¿Cómo detectás el sobreentrenamiento? Mira, tratamos de ver el cambio de humor en el jugador, tratamos de ver cuando corre, ¿sí? Tratamos de tomar, ¿sí?, la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y cuando la frecuencia cardíaca está muy alta en un trabajo que no debería, bueno, es un síntoma de algo. Si se le está constantemente, tiene sobrecargas musculares, es indicio de algo, me parece. Por ejemplo, en febrero, que nosotros jugamos
en Santiago del Estero, la Pro League, hay jugadores que perdieron 4 kilos en un partido. Si eso después no se compensa, el jugador va a perder rendimiento seguro o se va a lastimar. Bien, por nuestra parte estamos con preguntas. Muchísimas gracias, Rodrigo. No sé, Sergio, si quedó algo ahí por conversar. No, la verdad que, como dije antes, no hay que tomar al jugador y verlo solo como un sistema energético, sino como una persona que tiene deseos, que tiene sueños, que a veces los concreta, a veces no. A veces se entrena bien y a veces no. ¿Sí? Y en función de eso todo va impactando en el rendimiento, me parece a mí. La verdad que ese es el primero, me parece el dato que es determinante. Sí. Y lo que dije al principio es que lo que uno, o la tecla que uno pueda tocar emocional en el jugador, ¿sí? Eso no se lo olvida nunca más. Un método de entrenamiento u otro, eso sí se lo olvida. Lo que vos le hiciste sentir no se lo olvida nunca más. Sí, concuerdo. La parte emocional es clave e importante. Bueno, Rodri, de mi parte, agradecerte. Vos sabés que te aprecio, te admiro mucho. Sigo aprendiendo siempre de vos. Tenemos muchas charlas y libros leídos, compartidos también, de métodos analíticos, globales, integrales, y discutimos estas cosas, ¿no? Y que no todo lo viejo es tan malo, ni lo nuevo es tan bueno, sino hay que tomar de los dos lados, hacer un mix. Y esto de qué importante es la identidad, mantenerla, y qué importante es el jugador, ¿no? Tener en cuenta todo lo que conlleva a lo que es el jugador. Lo técnico se puede trabajar, lo táctico se trabaja, lo físico se trabaja, pero en sí lo más importante en sí es la parte emocional y socioafectiva del grupo. Creo que va a potenciar esas estructuras del jugador. Así que eso para mí es muy importante. Te agradezco mucho, me gusta que hayas estado y bueno, vos sabés también que te aprecio, me gusta, siempre charlamos, o acá en el ISDE muchas veces nos gastan porque charlamos a veces excesivamente de preparación física, pero bueno, realmente lo disfrutamos, me gusta que estés, les agradezco que se hayan conectado, les agradezco, ¿sí?, a la conducción del instituto, a Uchi, a Guille, a Matías que organizaron la charla, así que espero haber aportado algo que les sea útil, que puedan animarse a plasmarlo en la realidad que ustedes tengan del deporte. Así que gracias por haberse conectado. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Gracias, Rodrigo. Gracias, Sergio. Hay un montón, te digo, si no están mirando, hay un montón de aplausos y agradecimientos en el chat. Felicitaciones a ustedes dos. La gente que no es del ISDE y que está conectada en estos momentos, bueno, este es el nivel que tenemos de los docentes en el instituto. Para nosotros es un honor que nuestros docentes puedan salir a expresar y a compartir todo lo que tienen ellos y lo que dan en nuestras aulas. Así que buenísimo. Y bueno, gracias a los docentes que se han conectado y los esperamos, falta poquito para terminar el año, los esperamos el viernes 19, ¿no? 19. El viernes 19 en el acto de egresados, están todos invitados y nos vemos todos en la tercera jornada del año que viene. Gracias a todos. Muchas gracias, felices fiestas. Gracias. Nos vemos. Bueno, gracias. No, eso, muy bueno.